Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal del Profe Arturo, donde se comparte información, temas o actividades que pueden servirte en tu actividad docente. Recuerden regalarme un clic si les gusta o suscribirse para recibir más información. Comenzamos con el tema lengua, lenguaje y habla. Pero antes de continuar, vamos a darle los créditos a la psicóloga Dulce Karina Alonso Serna y el licenciado G.U. Julián Pérez Palafox de la Universidad Autónoma Hidalgo, de quienes tomamos el presente material. Vamos a iniciar con el propósito, ¿sí? El propósito es que los estudiantes identifiquen las diferencias que existen entre estos tres conceptos, ¿sí? Porque lenguaje, lengua y habla a veces son términos que utilizamos de manera errónea o los utilizamos como sinónimos, pero son completamente diferentes. Vean. La lengua es el instrumento, es el sistema para comunicarnos, ¿sí? Mientras que el lenguaje es la expresión de movimientos, de palabras o signos que tenemos a nuestro alrededor. El habla ya es la expresión como tal de ese lenguaje que conocemos y que utilizamos los humanos. Tenemos dos referentes aquí. El lenguaje es un conjunto de señales o signos o es el conjunto de códigos que tenemos para manifestar nuestros pensamientos o sentimientos. Recordemos que nosotros expresamos de muchas maneras. Por ejemplo, de manera kinésica, nos expresamos a través de los movimientos, de los gestos, el lenguaje corporal, por así decirlo, y que así lo mencionamos, ¿sí? Sin embargo, el icónico es aquella simbología que tenemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, el alto de las calles o el semáforo, esos son incluso códigos o símbolos universales que en todos lo vas a encontrar, ¿sí? Mientras que la parte del lenguaje verbal es la modulación, la entonación, es la forma como sonorizamos lo escrito, ¿sí? Incluso, y que le damos un orden o una organización para dar nuestras ideas. En cuanto al lenguaje proxémico, ese es interesante porque a veces decimos, es que me está robando mi espacio vital, ¿no? O cuando ves a alguien que viene de una manera agresiva, por decirlo así, estás tú atento y ya él te está mandando un mensaje que te permite estar alerta, ¿no? Eso también es importante. O el táctil, por ejemplo, cuando estás con alguien que te acaricia, que te da un abrazo, te está también mandando un mensaje, ¿no? Y depende de la forma en que te tomen, por ejemplo, las manos, también es otro mensaje. Aquí es importante identificar que dentro de la parte de la lengua, sí que eso es un sistema gramatical, léxico, también existen en algunos estados de nuestro país dialectos donde no tienen un sistema gramatical. Son pocos ya y su forma de comunicarse se maneja de manera oral a través de generaciones. Ya son muy pocos, ¿sí? Pero importante, entonces, la lengua son esos signos básicos, son las palabras, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje de señas mexicanas, por ejemplo, son también las simbologías. Y llegamos a otro punto que es la parte del habla, ¿sí? Porque el hablar es algo casi automático que hacemos. Desde bebés estamos hablando, bueno, más bien balbuceando, intentando organizar palabras. Más grandecitos vamos viendo cómo los niños empiezan a interpretar imágenes a través del habla, ¿sí? Aunque no sepan leer, pero lo están interpretando, ¿sí? Eso es importante, que esa es ya la realización concreta del lenguaje, de la lengua. Los niveles del habla: dialecto, norma, argot, caló y jerga. Son 5 y los vamos a revisar. En el dialecto, por ejemplo, es una variedad regional. Este se ubica en las diferentes regiones. Y aunque muchas veces le hablamos que los dialectos indígenas realmente son una forma de lengua, ¿sí? Sin embargo, podemos identificar en estos regionalismos la tonalidad o que hay ciertas palabras que aunque tengan un concepto aparentemente general no significan lo mismo. Por ejemplo, si ustedes piden una quesadilla en Guanajuato, es una tortilla doblada con queso, pero si van a la Ciudad de México, una quesadilla es un taco doblado nada más, no lleva queso. Ahí hay que pedirlas con queso. Por otra parte, el argot, ese es un lenguaje característico de profesionistas. Por ejemplo, los médicos manejan un tipo de lenguaje, los tecnicismos, el ingeniero, los músicos, etcétera. La jerga, por ejemplo, también a diferencia del argot, para los oficios también existe una serie de modismos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen pasta y estás en una cocina, o estás en una panadería, o con un hojalatero,
pasta va a significar algo totalmente diferente para cada uno de ellos. Mientras que el caló es más usado en los barrios, ¿sí? En las zonas marginadas. ¿Sí? Aquí ven el dibujito que les estamos presentando, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues tengan un ejemplo, escuchen la canción de Chilanga Banda de Café Tacuba o algunas canciones del compositor Chava Flores, y ahí está un claro ejemplo. Aquí les muestro un ejemplo gráfico de lo que anteriormente se les estuvo explicando. También espero que sea de utilidad para homologar nuestros criterios de lenguaje, lengua y habla. Y más abajo les estaré compartiendo la bibliografía para que puedan ahondar en la información y o puedan homologar todo esto. Gracias por su participación. Los espero